Buen día. Después de este feriado que tuvimos, recordando, rememorando nuestra construcción, no nuestra, la construcción de una patria que hoy nos encuentra en una situación adversa, pero unidos. Le vamos a dar la bienvenida a realmente una maestra para todos los que tuvimos la posibilidad de conocerla, no solamente en persona, sino a través de sus textos. Es un honor tenerla acá, es un honor que la Universidad Nacional de Misiones te cuente entre nosotros, Marta, vos. Para nosotros, en realidad, Marta es una docente considerada de la casa porque siempre está colaborando y contribuyendo a la construcción del conocimiento en el ámbito de la Facultad de Arte y Diseño, en uno de los talleres que se desarrollan en esa facultad. Pero tenerla en este momento para compartir sus saberes con todos nosotros es realmente un placer. Bienvenida, Marta, bienvenida, muchísimas gracias. Un saludo enorme de parte de la rectora, Magíster Alicia Boren, y de parte de nuestro vicerrector, Fernando Kramer. Ambos que van a estar seguramente atentos hoy porque estaban ansiosos por escucharte. Así que, bueno, bienvenido de parte de toda la Universidad Nacional de Misiones. Bueno, muy buenos días, muchas gracias Alejandra, gracias por la invitación, gracias por este rato que vamos a compartir. Siempre la pasé muy bien con ustedes, la verdad que tengo recuerdos hermosos, recuerdos de Oberá, recuerdos de cursos grandes, ya hace muchos años, y algunas anécdotas también que en privado volveremos a recordar. Así que para mí es un placer estar hoy acá. Creo que sí, que estamos viviendo un momento muy extraño. Hay gente que habla de oportunidades, para mí no tiene oportunidades, me parece que es un momento muy duro, muy difícil, donde todos estamos tratando de hacer lo mejor que podemos para acompañar a los demás, para cuidarnos nosotros, para compartir conocimientos, como decías Alejandra hace un ratito, y me parece que a la vez es un momento en donde cada uno debe conectarse con sus intereses, con sus placeres, con las cosas que les gusta hacer. Entonces, como a los docentes nos gusta enseñar, qué mejor que reunirnos haciendo uso de estas tecnologías para hablar sobre qué significa enseñar, qué significa aprender, y buscar modos de hacerlo no solo mejor, sino distinto, porque yo siempre digo que los primeros que tenemos que querer estar en un aula virtual somos nosotros mismos, ¿no? Los estudiantes también. Exacto. Pero que sí, que nosotros nos queremos quedar, los estudiantes, quizás muchos también se quieran quedar, ¿no? Y no se quieran ir a hacer otra cosa. Bueno, esto que decís es tan importante porque justamente yo siempre lo charlo con los estudiantes y les planteo desde este lugar de que no es un dicho esto de que los estudiantes son nuestra razón de ser, ¿no? Nosotros estamos por y para ellos, y hasta resulta terapéutico esto de estar escuchando y compartiendo temas sobre los que a nosotros nos interesan, nos gustan, nos apasionan, porque no tiene que ver solamente con el gusto, sino con la pasión. Y así que bueno, Marta, la verdad es que nos vas a desafiar bastante porque parece que nos vas a hacer trabajar hoy. Me encantó esto de que usás la metáfora de repertorio, así que bueno, te escuchamos, te dejo y me pongo en rol de alumna. Excelente, buenísimo. Bueno, yo les voy a dar una consigna y
Y les voy a pedir que mientras escuchen, ¿sí? Tomen un blog y tomen una virome y vayan anotando, por supuesto, lo que les resulte de interés o lo que quieran retener para más tarde, pero a la vez vayan anotando 3 cosas. Uno, con qué tecnologías les parece que se podrían trabajar estos tipos de actividades que vamos a presentar, que son 10. 2, que anoten ejemplos de cosas que ustedes ya han hecho, o sea, de cosas que ya han implementado en las aulas. Y 3, que busquen algún denominador común, algún hilo conductor entre estos 10 tipos de propuestas, ¿no? Por ahí con palabras claves, no sé, colaboración, protagonismo del estudiante, conexión con el mundo real, en fin, ustedes verán cuáles son estos hilos conductores. Entonces son 3 cosas, que piensen con qué tecnologías lo trabajarían, en sus ámbitos, en sus instituciones, en sus lugares, ejemplos de cosas que ya hicieron, que después quizás podemos conversar sobre algunos o pueden compartir, y lo de los hilos conductores. Así que damos comienzo a la presentación. Bien. Un minutito. Un minutito, por favor. Bueno, el título de esta presentación es Repertorios didácticos para aulas virtuales. Trabajamos con esta metáfora del repertorio, así como los cantantes, ¿no? Las orquestas, los grupos, las bandas tienen un repertorio que construyen y reconstruyen a través del tiempo. Nosotros, los docentes, también tenemos repertorios didácticos. Y estos repertorios didácticos merecen ser renovados cada tanto, ¿no? Pensar con qué tipo o qué tipo de actividades y con qué recursos decidimos enseñar. Esta metáfora del repertorio se une a una metáfora del currículum, ahí vamos a otra diapositiva, ¿sí? Que la plasma José Jimeno Sacristán, en un libro sobre currículum, que pueden ver la pantalla ahí. Y bueno, y me parece que es una linda metáfora, porque nos habla de esta idea de que el currículum habilita, activa distintas interpretaciones, ¿no? Interpretaciones diferentes. Les dejo ahí 2 links que después ustedes podrán acceder a 2 videos donde pueden ver 2 interpretaciones bien distintas, ¿no? Una interpretación del himno de la alegría presentado por una orquesta, y otra opción es una versión para principiantes, diría David Perkins, si ustedes lo leyeron, así que después pueden ustedes mirar. Perdón, ¿podemos detener un minutito la presentación para que podamos acomodarnos técnicamente? Porque está habiendo un problema, no está saliendo la diapositiva en pantalla. Recién ahora. A ver, ahí está. Ahora recién apareció la metáfora. Bien. Acá ustedes ven la partitura y después van a poder, no navegamos ahora para no interrumpir la charla, después ustedes van a poder ver estas 2 versiones tan diferentes, ¿sí? Pero bueno, la idea es esto, hay gente que dice, bueno, el currículum es un currículum prescripto, es esto lo que yo tengo que enseñar. Siempre el modo más veloz de enseñar es dar una clase expositiva, ¿no? Aceleramos y abordamos temas, ¿sí? Y siempre pensar en otro tipo de propuestas necesariamente requiere de más tiempo, de más organización, de más diseño, ¿sí? Pero a la vez, bueno, podemos proponer a los estudiantes en las aulas virtuales experiencias
tal vez más ricas, tal vez no, pero intentaremos de que sí lo sean. Entonces esta es la idea de asociar la metáfora del repertorio que tenemos nosotros como docentes y como parte de equipos docentes, y la metáfora de un currículum que admite distintas interpretaciones, ¿no? Que admite variaciones, que admite formas de ayornarlo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, creo que nos corre de ese lugar del currículum como un currículum fijo, ¿no? Que todos tenemos que seguir a rajatabla y que nos dice exactamente qué hacer y cuándo hacer. Pasamos a la siguiente. Antes mencionaba a David Perkins, no sé si ustedes conocen un libro muy bonito que se llama El aprendizaje pleno, donde lo que propone Perkins es imaginarse la enseñanza como un juego, y propone salir de estos dos problemas, ¿no? De estas dos irritaciones que son, él denomina tan gráficamente lementitis y acerquitis, ¿no? Como que siempre o muchas veces estamos dando los elementos para hacer algo, o estamos hablando sobre las cosas, pero no hacemos las cosas. Hablamos sobre los libros de texto, pero nunca diseñamos uno, aunque sea una demo. Hablamos sobre los videojuegos, pero nunca diseñamos uno, ¿no? Hablamos sobre los productos que tienen que ver con la escolaridad, pero nunca diseñamos uno. Entonces, bueno, tratando de salir, pasamos a la siguiente, tratando de salir de estos dos problemas, vamos a presentar 10 tipos de actividades de aprendizaje. Los vamos a pasar rápido, pero la idea es que a ustedes les quede esta presentación para poder recorrerla y para poder ver distintas variantes que pueden realizar en las aulas. Pasamos a la siguiente. Estas son los 10 tipos de actividades que vamos a presentar hoy. Va empezando por actividades que consideran distintos puntos de acceso y egreso al conocimiento y la comprensión, que es un enfoque desarrollado en el proyecto Cero de la Universidad de Harvard. Vamos a hablar sobre actividades que tienen que ver con la indagación, con la observación lenta y el pensamiento visible, las actividades basadas en juegos, en cine, en lectura, escritura, escucha activa y oralidad, en organizadores gráficos, en sucesos de actualidad, lo que llamamos actividades basadas en géneros, y las actividades que se hacen o que recurren a la fuera del aula virtual, como a la fuera del aula física. Vamos a al primer tipo de actividad. El primer tipo refiere, como les decía, a estos puntos de acceso, ¿sí? Que en el proyecto Cero denominan el punto de acceso estético, cuando ingreso a un tema a través de un cuadro, a través de una canción, a través de una producción artística. El narrativo, cuando ingreso al tema, ¿no? O sea, acá hay otra metáfora, que es la metáfora de la habitación. La habitación es el conocimiento, es el tema de conocimiento. Entonces puedo ingresar a este contenido a través de una escena de una película, a través de un fragmento de literatura. Puedo ingresar o egresar a través de una experiencia, de meter las manos en la masa, y en este sentido esta podría ser una actividad para proponer a los estudiantes, a través de la colaboración, a través de la argumentación, que es un modo de trabajar que normalmente hacemos, a través de números, ¿no? de lo cuantitativo, o a través de los orígenes de un concepto, de una idea, de un proceso, ¿no? de lo fundacional. Y a la vez podemos nosotros proponer a los estudiantes actividades que tienen que ver con lo que prototípicamente hace un experto en el marco de una disciplina, o podemos proponer puntos de acceso o situaciones atípicas, ¿no? Más lúdicas, más creativas, ¿no? Más salvajes, diría Perkins. Pasamos al otro tipo de actividad. Tenemos un segundo tipo que son las actividades basadas en la indagación, o sea, pedirles a nuestros estudiantes, dada una pregunta esencial, una pregunta conductora, una pregunta de interés, una pregunta
que esté anticipada por cómo, por qué, y otra muy interesante que es la pregunta que se hace cuando uno dice ¿qué pasaría si? ¿No? ¿Qué pasaría si? Algo que ustedes se imaginen. Y hay 3 estrategias que me resultan siempre muy interesantes. Uno se llama el método del rompecabezas de Robert Slavin, que lo pueden buscar en la web, donde acá lo importante es que los grupos de estudiantes investigan un subtema de un tema general o un tema central. Supónganse que el tema fuera estudiar las ciudades, a cada grupo se le asigna una ciudad diferente para estudiar, las ciudades de mi provincia, y a la vez al interior del grupo se vuelven a hacer distribuciones. Entonces los estudiantes con el número 1 estudian la historia de la ciudad, con el número 2 la arquitectura, con el número 3 no sé, aspectos referidos a la educación, con el número 4 a la cultura, etc. Por lo tanto, los estudiantes, mientras van desarrollando el proceso de investigación, tienen doble pertenencia al grupo de la ciudad que les tocó y a la vez al grupo del tipo de trabajo que tienen que hacer o que se les ha asignado. Entonces van y vuelven desde esos 2 agrupamientos. Conocerán ustedes, porque ya tienen muchos años, las WebQuest que diseñó y desarrolló Bernie Dodge en el año 1995, en los inicios de Internet, y que siguen siendo de interés para mí y sigue siendo una estructura didáctica que convoca. Y él después diseñó una nueva propuesta que la denomina Wonder Points, que implica iniciar una investigación no con un tema, no con una pregunta, sino yendo a observar un espacio, trasladándose a un espacio que hasta puede ser el de la casa, ¿no? O el del patio de la casa, o el de la calle, o el del barrio, y haciendo observaciones y haciéndose uno preguntas respecto de lo que ve, de lo que percibe. Y a partir de ahí, sí, iniciar un proceso de investigación, pero no con tema, sino con aquello que nos provoca curiosidad, con aquello que no sabemos qué es y nos interesa averiguar. Y otra más que me interesa y que utilizo bastante son las entrevistas imaginarias. Acá lo vemos, es una foto de Benjamin Skinner, y entonces esta es una actividad que hice muchas veces, donde los estudiantes le hacen, entre comillas, una entrevista imaginaria a Skinner, formulan las preguntas y contestan, por ejemplo, formulan muchas preguntas y contestan 3 poniéndose en los zapatos de Skinner. Para poder hacer esto, por supuesto que tienen que estudiar, porque si no saben conductismo y si no han leído textos y si no entienden los principios, jamás van a poder hacer correctamente esta entrevista imaginaria. Pasamos a la siguiente. Esta es una infografía que también me parece de utilidad, donde presentan distintos tipos de indagación por parte de los estudiantes, ¿sí? Después cuando vean la otra pantalla, ahí ya está traducido, pero ven que se usa la imagen de una pileta de natación. Los que nadan o los que nadaron de chicos y les enseñaron a nadar van a reconocer estos momentos, ¿no? Un tipo de investigación e indagación estructurada, un tipo controlada, un tipo guiada y finalmente una indagación de tipo libre, tema libre para ser investigado, donde cada uno elige su propia aventura y elige el tema o la cuestión que quiere investigar. Si ustedes siguen en esta imagen el rol del profesor, van a ver que primero está en el primer lugar está con los estudiantes en el agua, en el segundo también, después ya se retira un poquito, ¿no? Va corriéndose de la escena, y finalmente en el último está como si estuviera con las manos en los bolsillos, mientras los estudiantes libremente van nadando, en este caso, ¿sí? Seguimos entonces. Acá les quedan los textos para que después los lean respecto de esto, ¿no? De cómo se pasa o qué características tiene la estructurada, la controlada, la guiada y la libre. Seguimos. Este es un sitio que les recomiendo que se llama Wonderopolis, donde hay muchas preguntas muy interesantes, está en inglés.
Si ustedes se registran y se suscriben, todos los días les llega una pregunta y un material específico. Preguntas de los más variados y de los temas más insólitos. Así que todo, así como uno desayuna a la mañana, lee la pregunta que le propone este sitio. Seguimos. Bien, acá tenemos un tipo de actividades que seguramente muchos de ustedes conozcan. El libro que nos guía se llama Ser visible el pensamiento, es el enfoque del pensamiento visible, donde hay una cantidad maravillosa de rutinas de pensamiento. La más conocida, la más popular, es la rutina de pensamiento que se denomina Veo, Pienso, Me Pregunto, ¿no? La actividad se organiza en 3 momentos. Describo lo que veo, después expreso lo que pienso y finalmente formulo preguntas respecto de esto, de este objeto, ¿no?, que usamos para trabajar con la rutina. En esta ilustración vemos un aula y bueno, y es muy interesante, no vamos a hacer el ejercicio acá porque nos tomaría mucho tiempo, pero les propongo que lo hagan, que es hacer este juego de ver que en estos tres pasos o 3 momentos, ¿no?, que veo, que pienso, que me pregunto. Y es muy interesante comprobar que cuando uno lo hace con distintos grupos, lo que la gente ve, lo que piensa y lo que se pregunta es realmente diferente. Entonces elegir optar por una pintura, por una ilustración que sea rica en densidad de contenido, de información y demás, puede ser de interés. Seguimos a la próxima. Esta es una frase que me encanta y que últimamente se las digo cada vez más a los estudiantes, que dice: no puedo saber lo que pienso hasta que no oigo lo que digo, ¿no? Entonces, donde hacemos reuniones para poder expresar las cosas que, por ejemplo, para los trabajos finales, ¿no?, y tener esta pregunta en mente: no puedo saber lo que pienso hasta que no oigo lo que digo, para que ellos puedan hacer visible esto que están pensando. Seguimos. Esta es una infografía de este mismo enfoque, ¿sí?, donde se expresan lo que Ron Richard llama los 8 movimientos del pensamiento, como si el pensamiento pudiera expresarse a través de movimientos. Ustedes pueden trabajar con estas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que uno ve? ¿Qué hay misterioso en esto que veo? ¿Cómo se relacionan? Etcétera. Si recorren los iconos van a ver qué bien expresados están, y como infografía es bien interesante. Seguimos a la siguiente. Bien, acá hay otra rutina de pensamiento que me gusta mucho, se llama Principio, Mitad y Final, y es concentrarse en una obra de arte y pensar que si fuera el comienzo de una historia, ¿qué pasaría después? Si fuera la mitad de la historia, esta imagen o esta representación, ¿qué pudo haber pasado antes? ¿Qué pudo estar por suceder? Y si fuera el final de una historia, ¿cuál sería toda la historia? Seguimos. Y también les dejo para que piensen este cuadro de Albert Tanker, que se llama El examen escolar, donde vemos un cuadro con mucho detalle, ¿no?, con muchos objetos, con personas, ¿no?, con elementos en las paredes, y entonces podríamos hacer un análisis bien interesante sobre qué representa el examen escolar, la evaluación, conectar con el presente y demás a través de una obra de arte y a través de la observación en grupos. Seguimos. Este también es un video que les recomiendo ver sobre la siesta, ¿no?, la siesta pensada como una innovación educativa en Francia en 1958, y el video es realmente delicioso para verse y para hacerse estas preguntas: ¿qué veo, qué pienso, qué me pregunto? Seguimos. Acá tenemos un cuadro, ¿sí?, y una foto de la actualidad para también hacer cierta comparación, ¿no? Son fotos recientemente tomadas. Ahí hay una foto recientemente tomada de gente cantando Hola Don Pepito, Hola Don José, y un cuadro o una ilustración de 1936. Seguimos.
con una foto como esta, ¿no? La gente dentro de 10, 20 años podrá preguntarse, bueno, ¿qué pasó? O sea, ¿no? ¿Qué ven? ¿Qué piensan? ¿Qué se preguntan sobre esta foto con calles vacías y amapolas crecidas? Seguimos. Otra más del estilo, ¿no? Seguimos. Otra rutina muy interesante que se hace con objetos, ¿no? Para la gente que está trabajando hoy en temas de robótica, de programación, en los espacios del hacer, en los espacios maker, esta rutina es fantástica, ¿sí? Lo que ven a ustedes ahí es un elemento que yo suelo usar bastante, que es para cortar la manzana así, ¿no? Que seguramente lo conocen, o para cortar la pera. Y entonces acá la propuesta es trabajar sobre el objeto, preguntarse cómo se podría hacer más eficaz, cómo se podría hacer más eficiente, cómo se podría hacer un objeto más bello, y también se podría seguir pensando otras cosas sobre este mismo objeto. Son todas estrategias para estimular la reflexión individual y la reflexión en grupos. Seguimos. Bueno, cuarto tipo de actividades, las actividades basadas en juegos, ¿sí? Lo que ven ustedes en imagen son juegos que hacen mis estudiantes, que son futuros docentes, donde ellos diseñan juegos de tablero, incorporan códigos QR con la idea de conectar el mundo analógico y digital. Y también tenemos a disposición aplicaciones, servicios y demás para incorporar los juegos. Cada uno verá en su asignatura, en su disciplina, cómo puede incorporarlo, y estas son algunas de las aplicaciones, el Kahoot, el Mentimeter. El otro día me estaban mostrando más opciones que aparecen con Genially, todo el mundo de los videojuegos, que es un mundo en sí mismo, las apps, ¿no? Y esta idea de recrear juegos tradicionales. Seguimos. Actividades basadas en cine de ficción y cine documental, ¿sí? Este es un libro que ya escribí hace muchos años, donde trabajaba con estas estrategias didácticas de cine debate en el aula, y lo que ustedes ven acá es un listado de películas con las que suelo trabajar, temas de enseñanza, temas de aprendizaje, y también un listado que va variando y se va actualizando. Lo cierto es que hoy en día tenemos no solo la posibilidad de acceder a través de la web a fragmentos, a escenas y demás de películas de ficción, sino también que hay muchos y cada vez más documentales sobre educación, y seguramente sobre muchas otras cosas. Pero este es un listado elegido de películas de ficción. Esto se presta maravillosamente bien para armar un pequeño cineclub, ¿no? En la web, para trabajar en foros, ¿no? Para poner una película y poner un foro asincrónico, etc. Seguimos. Estas son las actividades más típicas, ¿no? de la escolaridad. Dar un texto, responder preguntas, ¿no? Pedir un escrito, trabajar con la escucha activa, trabajar con la oralidad, hoy que es tan fácil grabar audios, grabar podcasts y demás. Y esta es una pequeña rutina de pensamiento que usamos a menudo, que está adaptada sobre un trabajo hecho por un autor, donde lo que me parece que está muy lindo es concentrarse en el tipo de preguntas, ¿no? Dado el texto, concentrarse en estos 4 momentos. ¿Qué dice el texto? Concentrarse en la estructura, qué significa el texto, y después pensar en la acción, ¿no? Este texto, ¿qué me inspira a hacer? ¿Qué me gustaría hacer después de este texto? Acá seguramente después aparecerán muchos ejemplos. Vamos al siguiente. Son las actividades basadas en organizadores gráficos, ¿no? La cantidad de infografías periodísticas maravillosas, infografías fijas, infografías interactivas, ¿no? Donde se reúnen en un pequeño espacio y con mucho talento por parte de los periodistas, y a través de imágenes, a través de estadísticas, a través de mapas, ¿no? A través de un paso a paso de procedimientos, se puede comunicar mucha información, ya sea, entonces podemos usar los organizadores gráficos disponibles, o podemos solicitar también a los estudiantes que sean ellos los que los diseñen. Seguimos.
Acá hay más apuntes visuales, ¿sí? Que ustedes deben conocer y que están muy, muy de moda también en los congresos, ¿no? En las conferencias web también, donde también se puede invitar a los alumnos a que lo hagan. Nosotros hacemos una actividad que consiste en dar un texto bastante largo, pero bien estructurado a los estudiantes y pedir que lo conviertan en un apunte visual en una sola hoja, ¿no? Solamente tomando una hoja y empleando estos elementos de pensamiento visual. Incorporando los globitos de historieta, los personajes, los bloques, colores, resaltadores, etc. Seguimos. Este es otro tipo de presentación visual, ¿no? Los esquemas de personaje. Entonces tomamos como modelo estas mamis de Según Roxy y después bueno, adaptamos estos pedidos a distintas situaciones, como una es esta, como imagino a mis futuros estudiantes, por ejemplo, y los estudiantes trabajan con estos esquemas de personaje y a veces también se realizan esquemas de personaje de obras de ficción. Seguimos. Bueno, un tema que me interesa cada vez más es el trabajar con sucesos de actualidad, con cosas que están pasando, ¿no? Trabajar como en paralelo a medida que se desarrolla un curso, con las efemérides, con un suceso, comentando algo que sucedió en ese momento. Y entonces, en ese caso se da posibilidad de trabajar con lo que se llama el currículum emergente, aquello que los estudiantes quieren saber, que solicitan, ¿no?, a los docentes, y que es un tipo de currículum que no está escrito, que requiere paciencia, que requiere flexibilidad y que requiere por parte de los docentes dar respuesta a esos intereses de los estudiantes, ¿no? Sería como un currículum que se va desarrollando en paralelo en el transcurso de un cuatrimestre, en el transcurso de un año y demás. Pero es una conexión entre el aula y lo que va sucediendo. Seguimos. Este es un tipo de actividades que las denominamos en géneros, que es pedirle a los estudiantes el desarrollo de determinados productos, ¿sí? Productos que no sean solo monografías, que no sean solo informes, sino otro tipo de productos, como los que vemos acá. Seguimos. ¿Sí? Donde acá hay una variedad de tipos de productos que hemos recolectado a través del tiempo. Puede ser un caso de estudio, puede ser un plan de negocios, puede ser que los estudiantes piensen en una muestra de museo, en aula virtual una muestra virtual. Puede ser, me decía mi hija el otro día, una falsa conversación en WhatsApp entre dos personajes. Puede ser un audiolibro pequeño, puede ser un pequeño monólogo tipo stand-up. Esto sería el género. Para poder realizar este tipo de actividades, los estudiantes tienen que poder entender cómo se hace y qué es lo que se espera de ellos como producto final, ¿no? Y bueno, ya en los grupos de trabajo, cuando trabajamos con estas ideas, surgen muchas opciones. Pedirles que diseñen una fotonovela, pedirles que diseñen un microrrelato, pedirles que escriban un cuento de hadas, etc. Seguimos. Y hay gente que cree que, bueno, que esto es solo una propuesta de tipo lúdica, pero en realidad no lo es. O sea, acá hay una serie de pasos que se pueden seguir para que los estudiantes lleguen a elaborar esa propuesta final, ¿no? En el caso que proponemos acá, los estudiantes se les pide escribir un discurso, ¿no? Un discurso no es cualquier tipo de texto, por lo tanto tienen que saber qué es un discurso, escuchar o ver discursos, leer discursos, reconocer un buen discurso de un discurso que no lo es, y después recién animarse a escribir o a representar un discurso. Vamos a la siguiente. Bueno, y esta tiene que ver con las salidas, hoy en día entre comillas, ¿no? O quizás desde las aulas virtuales uno le pueda pedir que vaya a la puerta, o que vaya a la esquina, o que mire algo del mundo exterior, ¿no?, de lo que está sucediendo. Y
Y bueno, y hay una autora que se llama Araceli Vilaraza, donde hace esta clasificación, que es bien interesante, entre lo que es una salida de tipo experimental, vivencial, y una salida de participación social, que también es una idea para pensar. Y seguimos. Y hay otro tipo de actividades que hacemos también en las aulas virtuales, dedicamos tiempo a actividades de presentación, a presentarnos nosotros como personas, y en este sentido todo lo que son las dinámicas para romper el hielo y demás son válidas, y hay actividades muy interesantes. Estas actividades transversales que les decía, de trabajar con el hoy, trabajar con el día a día, ir recomendando artículos de diarios o producciones que van apareciendo, ¿no?, todos los días sobre los temas. Actividades de segundo orden que implican reflexionar sobre aquello que ya hicimos. Entonces, una vez que ya lo hicimos, ¿no?, detenerse y hacer una reflexión acerca de lo que ya hicimos. Y desde ya actividades de cierre, en la misma sintonía que estas actividades de presentación, actividades para despedirnos, actividades para cerrar un tema, una nube de palabras en Mentimeter puede servir, algún modo de cerrar y de dar un cierre a una actividad. Y seguimos. Este es un ejemplo que me impactó mucho, de una escuela que propone una actividad basándose en el trabajo de un fotoperiodista, de Greg Segal, y los estudiantes lo que hacen es tomar fotografías, ¿no?, con objetos. Como ven, en este caso también está oculto el rostro, ¿sí?, como para que no se identifique la persona de qué se trata. Seguimos. Después pueden explorar el sitio, que es muy bueno. Y bueno, y hay un tema muy importante, que para cualquier actividad uno tiene que pensar cuáles son los componentes de una consigna didáctica, ¿no? Las consignas no tienen todos estos componentes, pero bueno, creo que con este listado uno podría revisar cuáles son los componentes que sí o sí deben estar en una consigna didáctica, ¿no? Y hay algunos elementos que son bien interesantes, como el planteo de escenarios reales, ficcionales o lúdicos, ¿no? Ese tipo de consignas que dicen, imagínate que sos ministro de Educación en una pandemia imaginaria, ¿no?, y tenés que tomar decisiones respecto de la enseñanza, del aprendizaje en los distintos niveles del sistema educativo, ¿no? Y creo que otro que es bien interesante es los recursos, ¿no? Con qué recursos nosotros le proponemos a los estudiantes que trabajen, y cómo nos ponemos en este rol de curadores, de seleccionadores de recursos. ¿Seguimos? Entonces ahora sí, si quieren, pasamos a un momento, ¿sí? ¿Estamos bien con el horario? De preguntas, de respuestas, de comentar ejemplos, de estos 10 tipos de actividades, de ver cuáles son los hilos conductores que ustedes encuentran, de pensar con qué tecnologías se pueden trabajar algunos de estos tipos de actividades, y de qué modo renovar los repertorios en los propios campos de conocimiento, en las propias instituciones, según los propios intereses, primero de los docentes y también de los estudiantes. Hola. Bueno, Marta, la verdad es que interesantísima tu presentación. Anoté un montón de ideas porque, a pesar de que, como hablábamos hoy, ¿no?, un poquito antes de comenzar, esto de que es imposible reconocer la cantidad de recursos que hay disponibles, y no solamente cuestiones de recursos, sino ideas que a algunos se les van ocurriendo y que resultan inspiradoras. Me pasó que cuando ibas hablando, iba asociando con la materia con la que yo trabajo, y bueno, a partir de ahí
me iba haciendo como apuntecitos de ideas a trabajar con los chicos. Esta cuestión de contar con un repertorio didáctico me parece sumamente interesante, y sobre todo la cuestión de pensarlo, ¿no? O sea, pensar como acá están diciendo como un hilo conductor, ¿sí? En el que el estudiante sea un protagonista, dice Giselle. Así que me parece que, a ver, estamos esperando los aportes, las preguntas de todos, sobre todo las preguntas, todos los que creemos que la pregunta es justamente un espacio que nos permite pensar más allá de lo conocido, cuestionar lo conocido. Vos mencionaste este título de hacer visible el pensamiento también, ¿no? Que cuán importante es poder, hasta esta metáfora que utilizaste, o una frase en realidad, de que no sé cómo era que lo dijiste, no puedo saber lo que pienso hasta que oigo lo que digo, ¿no? Qué loco, porque la verdad es que recién cuando nuestras palabras se hacen eco en nuestros oídos, nos permiten pensar y hacer visible lo que pensamos, ¿no? Sí. O sea, es como un juego de palabras, pero en realidad todo el tiempo estamos como dando vueltas sobre estas cuestiones. Cuando dialogo con otros, justamente pasa esto. Vos hoy nos propusiste una serie de repertorio, o sea, una serie de, llamémoslos, elementos, componentes, para construir nuestro propio repertorio, ¿no? Que puede ser muy diferente al tuyo, pero utilizando tal vez los mismos recursos, pero en definitiva el trasfondo, digamos, el sentido pedagógico de eso que estoy recuperando, o para qué lo estoy utilizando, puede cambiar totalmente. Un ejemplo es esta que decías recién, por ejemplo, el uso de una historieta, ¿no? Hace poco lo trabajamos con los estudiantes del profesorado en educación tecnológica y el profesorado en artes plásticas. Realmente una producción muy interesante, pero no solamente desde lo gráfico, sino desde el contenido. Dice Amanda que, a ver si puedo recuperar un poquito aguántenme. Los mandamos al súper, dice, a ver en detalle las etiquetas, y recién ahí trabajamos con el tema, con todas las dudas que surgen al poner el foco en algo que no conocen en profundidad, y están compartiendo una experiencia. Excelente, excelente experiencia, ¿sí? Empezar por ahí, empezar como en los puntos de acceso al conocimiento, empezar por lo experiencial, ¿no? Por agarrar la etiqueta y por leer algo que quizás no leo nunca, o que jamás me puse a pensar qué significa. Muy, muy buena experiencia, muy buen comienzo. Yo creo que ese estudiante no se le olvida más, ¿no? Sí, justamente dice, otro hilo puede ser la creatividad y la valoración del pensamiento de los estudiantes. Uh-huh. Qué importante esto de poner en valor lo que piensan nuestros estudiantes. Exactamente, como punto de partida, ¿no? Saber lo que piensan, darle espacio a lo que ellos piensan, ¿no? Siguiendo esta frase de ponerle palabras y poder escucharse hasta uno mismo, que es lo que uno dice, además de escuchar al otro. Pregunta un colega, ¿cómo podemos generar ese ida y vuelta con los estudiantes en la virtualidad sin caer solo en lo escrito? Claro, sí. Muy buena pregunta. Bueno, hoy tenemos muchos recursos, ¿no? Tenemos la posibilidad de hacer estos encuentros sincrónicos,
si es que existen las posibilidades. Tenemos la posibilidad de embeber, ¿no? Creo que es una habilidad importantísima para aprender, que es aprender a embeber videos de YouTube, ¿no? A embeber audios, a compartir audios, ya sea que los estudiantes sean los que compartan audios, ¿no? Así que bueno, esos son los modos, ¿no? Usar el chat, usar los foros asincrónicos, usar las salas de videoconferencias, usar los audios, usar las películas, usar los videos. Para los profesores, transformar un PowerPoint, ¿no? Grabando una mini clase, una videocharla o lo que fuera. Bueno, toda esa variedad de recursos creo que enriquecen el trabajo en el aula virtual, ¿no? Para que no sea solamente texto escrito, ¿no? Incorporar hipervínculos, etc. Angelina Denti, una colega también de la Facultad de Arte y Diseño, nos pregunta, dice, me parece excelente el repertorio, me gustaría algunas recomendaciones y consejos al momento de aplicar estas propuestas a los campos disciplinares específicos. Claro, eso requiere de un trabajo particular de los equipos, ¿sí? Porque en cada campo cada uno verá qué es lo típico de su campo disciplinar, una orientación que siempre me guía, incluso para mi propio campo disciplinar, es pensar qué hacemos los especialistas en un determinado campo disciplinar, ¿no? ¿Cuáles son esos productos? ¿Cuáles son esas producciones? Si ustedes me dicen, bueno, ¿qué hace un docente universitario? Yo les puedo contar. Yo hago programas de estudio, hago planes de estudio, diseño clases, diseño pruebas de evaluación, diseño materiales didácticos, conduzco la clase, bueno, hago investigación, ¿no? Entonces, todo eso, doy charlas, ¿no? Todo eso me puede servir a mí como norte, como orientación para pensar cómo propongo a mis estudiantes, futuros abogados, futuros docentes, futuros odontólogos, ¿no? Futuros ingenieros, actividades más chiquitas, versiones de principiantes, dirá Perkins, ¿no? O sea, en chiquitito proponerles, o reducido, o con poca complejidad, ¿no? Yo me imagino, yo no sé fútbol, pero como están estos partidos de fútbol reducido, ¿no? Creo que es fútbol 5, ¿no? Como en chiquitito, reproducir aquellas experiencias y aquellos desempeños que ellos van a tener que realizar el día que sean efectivamente profesionales, ¿no? Se dice que en la universidad ingresa un adolescente y sale un profesional. Bueno, cómo acompañarlos a ellos en ese tránsito de adolescente a profesional y cómo pensar en qué es lo que hace un abogado, ¿no? Cuáles son sus desempeños, qué es lo que tienen que hacer. Entonces reducir eso en chiquito para que ellos puedan realizar estos desempeños en un entorno seguro, amigable, confortable, ¿no? Sin riesgos. Hay quienes trabajan con simulaciones, con simuladores, para aproximarse a esa práctica y para cumplir ese principio que se llama enseñar para la transferencia, enseñar para que otro sea capaz de transferir aquello que aprendió en el aula virtual o en el aula presencial, una vez que se retire de ese espacio seguro y sea capaz de hacer un uso flexible, activo, inteligente de ese conocimiento que aprendió, de esa habilidad que domina, ¿no? Pero siempre mirar al experto, para mí es como la clave para ir variando el tipo de propuestas que les hacemos a los estudiantes. Genial. Se ve que se fue movilizando mucho el grupo. Nos preguntan, y acá viene un tema candente en este momento, que es el tema de la evaluación. Algunas pistas para hacer una adecuada evaluación de estas actividades, y dice la colega Ivonne Aquino. Sí, hola Ivonne. Las pistas son, hay instrumentos que tienen amplia divulgación,
Yo trabajo mucho con portafolios, ¿no? Los estudiantes reúnen en un portafolio todas sus producciones, trabajamos explicitando criterios antes de empezar a trabajar, o sea, si los estudiantes van a escribir un informe de una visita o una crónica, decimos cuáles son esos criterios de evaluación, sabemos que el explicitar estos criterios de antemano mejora o eleva la calidad de las producciones, porque los estudiantes ya saben lo que se espera de ellos, el trabajo con rúbricas, el trabajo con listas de cotejo, ¿sí? Son todos elementos que nos ayudan a la evaluación, ¿no? Todo el mundo, las estrategias, los protocolos de retroalimentación entre pares con los docentes y demás, nos permiten hacer evaluaciones significativas, interesantes y demás, ¿no? Pero es todo un mundo aparte, claramente. Sí, justamente en este momento, cuando está en tela de juicio el tema de la evaluación, entendida solamente como una cuestión de acreditación, ¿no? Que es otra conceptualización que está asociada y que por ahí no se distingue claramente que el proceso de evaluación es un proceso continuo que hacemos los docentes, no es un proceso que se realiza, no es algo que se realiza al final y que de ahí desencadena la acreditación, ¿no? Sino que tiene que ver con el mismo tránsito del estudiante por este proceso que nosotros hemos diseñado y codiseñado con los mismos estudiantes. Leonardo López dice, no. Creo que es buen momento para realizar audiovisuales a modo de crónica del confinamiento, experiencias en el contexto actual. Tal vez comparando con lo que se estaba haciendo hace un año. Por ejemplo, da una pista de una experiencia que se podría realizar. ¿Cómo podemos generar esa ida y vuelta? Ahí está la misma pregunta con los estudiantes, eso ya lo contestaste. Hay una profe que dice que en el profesorado en educación tecnológica, Joana Videla, en un momento Joana fue estudiante en tu taller. Dice Joana, en el PET tenemos un seminario, el PET es profesorado en educación tecnológica, de recursos didácticos, y el año pasado se hizo algo similar a lo que se mostró aquí sobre juegos. ¿Alguna sugerencia para trabajarlo este año en la virtualidad? Sí, bueno, una opción sería digitalizarlo completamente, o sea, el otro día estábamos explorando las posibilidades que ofrece Genially para que sean los estudiantes los que diseñen estos juegos en Genially, ¿no? Nosotros siempre trabajamos con juegos de tipo tradicional, o sea, los estudiantes toman un juego existente y lo adecuan a un determinado contenido, ¿no? Puede ser el juego de la boca, el trivial, el tabú, preguntados, etcétera, donde lo que es ahí importante es cómo ellos operan con la información y con los contenidos, cómo incluyen preguntas y cómo piensan esas preguntas, ¿no? Quizás jugarlo no requiere un nivel tan alto, ¿no? de desafío cognitivo, pero crearlo sí, ¿no? Crear juegos, hasta crear juegos del estilo de multiple choice, ¿no? Puede ser interesante. Para eso están estas herramientas, Kahoot, Mentimeter y demás. Pero mi sugerencia es que miren esto de Genially, que sé que hay como plantillas, hay modos, lleva un rato aprender a usarlo, no me parece así que se puede aprender muy rápido, pero me parece que vale la pena experimentar. Y otra opción es que individualmente lo hagan en sus casas y bueno, y compartan pensar algún tipo de muestra virtual, ¿no? Estos días es increíble, ¿no? Los procesos de virtualización como se han dado y bueno, ya hay actos escolares virtuales, hay coros virtuales, estaba viendo antes una feria del libro también virtual, en fin, la gente ha ido
viendo el modo de adaptarse, de adecuarse a esta situación, ¿no? Congresos virtuales, etcétera, que ya existían obviamente, pero bueno, aparecen como una variedad, todo aquello que feria de ciencia virtual, ¿no? Acto escolar virtual, actos de colación, ¿no? El otro día también me mostraron un acto de colación. Así que bueno, el tema de juegos, y desde ya, bueno, si tienen cerca algún tipo de desarrolladores de juegos que les puedan dar otras pistas para trabajar con diseños de apps, con el MIT App Inventor, etcétera, bueno, tanto mejor. Pero todo eso también requiere tiempo, ¿no? De dominio, del manejo de herramientas y demás. Creo que en el juego hay un mundo importante para explorar también. También están compartiendo este espacio colegas no docentes y nos dicen que, bueno, cuán arduo es el trabajo que tenemos los docentes y los estudiantes en la reconfiguración por ahí de estas prácticas y de procesos de adaptación, dice él, de los programas que sin duda requieren un trabajo extra, o tal vez, no sé si extra, pero sí muy diferente al que veníamos desarrollando los docentes. También nos dice Fabio, nos comenta que una experiencia que él realizó, dice, yo solicité producciones audiovisuales de concientización acerca de cómo cuidarse y a otros que muestren las actividades que están haciendo durante la cuarentena para no aburrirse con y sin tecnología. Hay una pregunta de Christian Mail que dice, ¿cómo motivar a los alumnos en situación de aislamiento con metodologías virtuales sin que los alumnos puedan interactuar entre sí para actividades grupales? Claro, lo ideal sería que haya momentos de encuentro con todo el grupo y momentos en que los grupos se encuentren, ¿no? Si es que existen si hay acceso a este tipo de herramientas, ¿no? Así como estamos usando esto, Zoom, Meet, Jitsi, etcétera, salas de videoconferencias, que ellos puedan hacer sus propios encuentros, o por WhatsApp, o por lo que sea. Pensar en estimular, digamos, los agrupamientos. Creo que yo tuve que salir también de la noche a la mañana con un grupo presencial a volverlo virtual, y bueno, me pareció que una buena estrategia era agruparlos rápidamente, ¿no? O sea, desde el minuto cero, los mismos estudiantes formaron parte de un grupo, y me parece que eso ayuda, ¿no? Porque el grupo contiene, pero tienen que estar en contacto de alguna manera entre ellos. No hay modo. Si no absolutamente. Marta, van apareciendo otras cuestiones que tienen que ver con las planificaciones, las adaptaciones, bueno, está muy movilizado el chat. Seguramente te vamos a estar invitando de nuevo, porque la verdad es que fue un placer escucharte, siempre, como lo dije hace un ratito, inspirador. Gracias por dedicarnos, por darnos tu tiempo, por compartir este espacio con nosotros. Gracias por brindarte tan genuinamente a la docencia, de la manera en que te brindás, porque es de una generosidad enorme de tu parte, y es una de las virtudes que digamos, que más destaco de vos como persona, tu don de solidaridad. Esto es, siempre fuiste así, siempre te brindás a los colegas, a tus estudiantes. En fin, la verdad es que un placer enorme haberte tenido. Me llena de emoción también haberte tenido y escucharte y poder dialogar con vos un ratito.
y haber dialogado también con los colegas que están presentes. Así que de esta manera te despedimos y te reitero, seguramente te vamos a volver a molestar un poquito. Bueno, muchas gracias por la invitación, Alejandra. Para mí siempre es un placer estar en contacto con ustedes. Como decía al principio, hermosos recuerdos de Misiones, ¿no? De experiencias muy interesantes, de trabajos con los estudiantes. Así que en lo que hace a la lectura, ahí yo compartí un link donde voy publicando los trabajos en una comunidad académica que se llama academia.edu. Así que los que tengan ganas de seguir leyendo podrán hacerlo ahí. Y bueno, y seguiremos conversando y disfrutando de la docencia, que es lo que nos gusta hacer. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Hasta pronto. Hasta pronto. Un placer. Bueno, y ahora también les quería compartir con el grupo esto de que no hay que temerle a las cuestiones técnicas, ¿no? Por ahí uno espera que todo salga perfecto y ese perfecto se remite a las cuestiones técnicas. Y la verdad es que salió perfecto, más allá de los inconvenientes técnicos, pero salió perfecto porque el diálogo que pudimos tener fue grandioso, se dio una dinámica muy interesante. Esta semana también la vamos a tener a Angelina Denti, que hoy participó de hecho en una pregunta y está acompañándonos en el área de educación a distancia. Ella es partícipe de muchas ideas que estamos desarrollando en la universidad y la vamos... Es también un honor para nosotros que una colega nuestra otra vez esté compartiendo un espacio de su formación, su experiencia, su trayectoria. Tiene una experiencia muy intensa. Es interesante también su perfil porque viene del campo del diseño gráfico y ahondó en su formación de posgrado como magíster en la dimensión de las tecnologías, la mediación tecnológica y específicamente la dimensión pedagógica. Así que seguramente va a acompañarnos con ideas nuevas. Y bueno, este próximo encuentro va a ser el día viernes, a diferencia de lo que venimos desarrollando, que siempre martes y jueves a las 11, el próximo encuentro va a ser el viernes, este viernes a las 11 de la mañana. Y vamos a dejar disponibles también en el canal información respecto a los próximos encuentros. Tenemos una agenda bastante intensa. Todo el mes de mayo está completo y ya está también, ya están invitados profesionales para el mes de junio. Muchos colegas participando y pueden difundir libremente los links. Siempre el link es el link del canal. O sea, cuando pregunten dónde, el link es el link del canal de la Secretaría General Académica. Bueno, y hasta acá los dejo, hoy estoy muy charlatana, así que los dejo, nos encontramos la próxima. Ya abro el formulario, me están diciendo que lo dejé cerrado, perdón, ya lo abro y nos vemos en el próximo encuentro el día viernes. Gracias.